sobre esto, esté atento a las redes sociales. No tendremos cuarto de oración este jueves, estamos orando y buscando la dirección de Dios para poder hacer algo en el tiempo y en el momento justo que Dios del Señor le permite. He viajado por gracia muchísimo y una de las cosas que me llamó la atención al viajar a Medio Oriente y al Extremo Oriente es, y de hecho tengo algunas imágenes muy fuertes en mi mente cuando escribía notas, estas que llamamos las tierras bíblicas, ¿no? Las tierras bíblicas del norte de África, parte del sur de Europa y más hacia el oriente. Usted ve países como Afganistán, Irak, Turquía. Esas fueron regiones bíblicas donde profetas, donde el evangelio también se extendió. Y uno ve ahí unas pautas culturales muy profundas, muy arraigadas, que nos hacen ver valores del reino. Y una de estas imágenes que yo tengo en mi cabeza es en una ciudad donde no hay cristianos, pero es una de las ciudades más antiguas del mundo, y es la ciudad donde el profeta Nahum estuvo predicando, estuvo profetizando, ¿no? Y en esa ciudad, en la parte del mercado, ¿no? Donde se hacen las compras, los negocios, es muy pintoresco. Vi algo que me llamó la atención. Venía un hombre mayor, pero muy mayor, y dos hombres un poco más jóvenes le sostenían los brazos, ¿no? Venía así, venía caminando, y al lado de ellos venían otros hombres. Yo sí sé que la cultura es machista, en el sentido de que el hombre es muy fuerte, pero me llamó la atención que todos iban caminando atrás de este hombre, y el hombre iba caminando despacito, y a un niño se iban caminando detrás de este hombre, ¿no? Y en un momento llegaron a una parte del mercado, el té, el café y todo eso, y se sentaron, y el anciano comenzó a hablar, y me llamó muchísimo la atención que los niños se sentaban a sus pies y escuchaban las palabras del anciano. Por supuesto, en un idioma que yo no entendía, pero podía ver en sus ojos como al menos 4 generaciones estaban escuchando de la voz del que podría ser, a mi parecer, el patriarca de esa familia, ¿no? El anciano caminaba a pasos lentos, sostenido por los brazos tal vez de sus hijos o de sus yernos y sus nietos, y vaya a saber quiénes más iban atrás de él. Pero esta imagen es tan fuerte porque me hizo ver de manera tangible la cultura del Padre en la Escritura. De hecho, en otros lugares donde he ido, en casas donde he podido comer con ellos, he visto esa figura del anciano. Y una vez me acuerdo que invitamos a Río Sibarani, un misionero indonés que estuvo con nosotros muchas veces, y lo invitamos a casa, y la primera vez que comió con nosotros en casa, todavía estaba mi suegro en casa, y cuando usted viene a una visita, ¿quién le da el primer plato? A la visita. Se le redondearon los ojos al chino, porque no podía concebir que el primer plato no fuera para el padre de la casa. Y él tomó el plato, me miró y se lo dio al abuelo, y después nos explicó y todo lo demás. Porque la cultura del padre es una cultura muy fuerte, muy arraigada en el concepto de la Escritura. Y uno tiene que entender esto si queremos hablar del Abba, Dios Padre. Jesús es la imagen del Dios invisible. Es hijo, pero en el misterio de la Trinidad también es la esencia del Padre. De hecho, en Juan 14, versículo 8 al 10, usted lee que Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. A mí me imagino la sonrisa de Jesús como diciéndole: qué cabezón que sos, Felipe, ¿no? Porque Jesús responde: Felipe, he estado tanto tiempo con ustedes y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre, ¿no? Y uno tiene que entender que la obra en la cruz nos da salvación y vida eterna, pero también nos revela al Padre, nos muestra al Padre. Y es tan fuerte esto para entenderlo, porque si no tenemos una relación de entendimiento con la persona de Dios Padre, es muy difícil que podamos vivir la plenitud de nuestra salvación. Es muy difícil. Mire, cuando yo veía esas figuras de hombres mayores, padres con sus hijos, caminando, enseñando, es algo que no vemos en Occidente. De hecho, los viejitos estamos en el ropero ya a esta altura, ¿no? Pero es una figura muy fuerte porque muestra una verdad, una cultura bíblica.
porque el Padre, y esto no es una defensa a la figura del hombre, porque Cristo dignificó a la mujer y al hombre por igual, no, pero es un concepto fuerte la idea del Padre. Ahora, vivir esta revelación de Padre nos lleva a un nivel de vida espiritual que tal vez muchos de nosotros no hemos experimentado. Y téngame paciencia en esta mañana, porque quiero hablar de algo que todos los que estamos aquí, de alguna u otra manera, en un aspecto estamos viviendo. Pero para ello, permítame leerle dos porciones de la Escritura. Una en Génesis capítulo 4, verso 3 al 8. Y la otra en Lucas 15. Génesis 3, 4 es capítulo 4, verso 3 al 8, nos habla de la historia de Caín y Abel. ¿Cuántos recuerdan la historia de Caín y Abel? La recuerda claramente, ¿no? Usted sabe muy bien que Caín presenta una ofrenda, Abel presenta otra ofrenda. El Señor acepta la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y dice la Escritura en el verso 5, la parte final, esto hizo que Caín se enojara mucho y su cara cambió. Cuando te enojas te cambia la cara, ¿no? Así no hay sonrisa, puedes estar sonriendo pero enojado y tu cara va a ser diferente. O sea, hizo que Caín se enojara mucho. Dios le pregunta, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Y en el verso 7, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Porque el pecado está a la puerta, al acecho, ansioso de controlarte y dominarte. Tenga en mente este pasaje. El Señor le dice, Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Qué te pasa, loco? Tenés que hacer lo bueno, porque si no haces lo que corresponde, el pecado está dispuesto a controlarte. Hermanos, el pecado controla nuestras vidas si le damos lugar. Dígale que está a su lado, porque no es cosa simple el pecado. Ahora, acompáñenme a Lucas 15. En Lucas 15 tenemos una historia. ¿La historia de quién? ¿La historia de quién vemos en Lucas 15? La del hijo llamado pródigo, ¿no? Aquel que pidió parte de su herencia y se fue y se gastó todo. Llega un momento en que no tiene nada, busca trabajo, no le dan trabajo, termina entre los chanchos, animal impuro para el Señor, y ahí termina, se da cuenta, dice, me voy a poner, ¿qué estoy haciendo acá? Voy a volver a la casa de mi padre, le voy a pedir perdón. Y todo lo que usted y yo sabemos sobre este relato de la Escritura. Ahora, es interesante que este hijo pide el adelanto, se va, entra en pecado, controlado por el pecado, entiende que tiene que volver. Pero cuando vuelve, ¿quién se enoja? Su hermano mayor se enojó y no quiso entrar a la fiesta, ¿no? Y usted conoce bien la historia. Ahora, usted me dirá, ¿qué tienen de común estos dos pasajes? ¿Qué tiene de común la historia de Caín? Un Caín enojado con su hermano, que asesina a su hermano, con una historia de un hijo que pide todo al padre, se va de fiesta, vuelve del sargento, se encuentra con el padre, le pide perdón al padre y el hijo se enoja. ¿Qué tiene de común? Las dos historias tienen de común algunas cosas. En primer lugar, las dos historias nos hablan de dos hermanos. Y en ambas historias hay un padre, una familia. Adán y Eva eran los papás de Caín y Abel. Y el padre de la parábola, que no nos dice que tenía el nombre de la esposa, pero evidentemente era una familia. Esta es la constante. Ahora, ¿cuál es la constante espiritual que opera en los dos pasajes? Y yo le voy a preguntar algo. ¿Cuál fue el primer espíritu diabólico que instaló Satanás en la humanidad? Piénselo, no diga, piense. ¿Cuál fue el primer espíritu diabólico que Satanás instaló en la humanidad? Seguramente usted va a pensar la rebeldía. ¿Cuántos pensaron la rebeldía? No levantan la mano porque tienen miedo de meter la pata. Pero no, mire, la rebeldía fue consecuencia de la libertad que tenía el hombre. El hombre tenía libertad para decidir. Satanás lo seduce, lo engaña y siembra en él esta
idea de ser como Dios y lo lleva a rebelarse contra Dios. Es para verlo así de alguna manera, la rebeldía fue la puerta que le abrió el pecado a un espíritu que hasta el día de hoy sigue operando en la humanidad y en muchos de nosotros. Y es el espíritu de orfandad. Es el espíritu de orfandad. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios, el Padre, tuvo que rechazar a sus hijos a causa del pecado. Los rechazó. ¿Dios amaba a Adán y Eva? Claro que sí, pero porque Dios no puede volverse contra sí mismo. Y Él tuvo que rechazar a Adán y Eva. Y se quedaron sin papá. Se quedaron sin padre. Y tuvieron que comenzar la historia de la humanidad con un sentido de rechazo y abandono. Y hasta el día de hoy vamos a ver algunas características después. La historia de Génesis, vemos la expulsión del hombre, pero también vemos como inmediatamente después el Señor dice, yo voy a levantar la simiente del hombre, hablando de Jesús, y va a acabar con la serpiente. Pero él no podía, tiene que rechazarlo. El pecado en Edén nos dejó sin papá. La palabra hebrea para huérfano es yadmut. Y yadmut significa, no solo significa sin papá, en realidad no significa sin papá. La palabra hebrea para huérfano significa quien no tiene protección ni sustento de una familia. Quien no tiene provisión ni sustento, y no se refiere a provisión económica o material, sino que está sin sustento, sin alguien que te sostenga. Y la palabra griega, órfanos, significa quien fue abandonado, quien está desamparado. La humanidad quedó huérfana. La humanidad buscó por 1000 maneras un padre. Y Satanás plantó las religiones, como nos ha recordado Máxima hoy, la distorsión que tienen los islámicos de la figura de un padre que es un padre que juzga, que castiga, que si no hacen las cosas bien, el fuego va a venir sobre tu vida y tu infierno está a las puertas de la vuelta de la esquina. Una distorsión de la figura del padre. Y lo vemos hoy. ¿Usted cree que este ataque a la paternidad es algo de una moda o una ideología? No, mi hermano, es una trampa diabólica porque está atentando contra la figura de Dios Padre. De hecho, hay muchas religiones que hoy quieren sacar de la Biblia la palabra Padre. La humanidad quedó huérfano. El diablo aún mantiene a miles y miles de personas bajo un espíritu de orfandad, porque sabe que así no tendrán un sentido de paternidad. Y al no tener un sentido de paternidad, nunca habrá una vida plena. Nunca habrá una plenitud de vida si no conozco al Padre. Mire, muchas de nuestras congregaciones, en nuestras congregaciones hay muchos huérfanos. Tienen papá, tienen mamá, tienen familia, tienen todo, sustento, todo, pero viven como huérfanos. Muchos nublan los ojos e impide tener una revelación del Padre. Muchos aman a Dios, sí, son hijos, pero viven como huérfanos. Aman a Dios, tienen conciencia de su salvación, pero siguen caminando en una orfandad porque no hay una revelación del Padre. Y yo no estoy hablando del amor del Padre. No estoy hablando del amor del Padre. Muchos conocen el amor del Padre, pero no conocen al Padre. Pizza y casera, y más vale que sean con mozzarella porque desheredo alguno en casa. Es como si usted dijera que quiere hacer pizza, quiere ser un maestro pizzero, y porque come pizza, usted ya es un maestro pizzero. Tiene que conocer a quién, al que hace la pizza. Comer pizza no te hace un maestro pizzero. Pero necesitamos dejar de vivir como huérfanos o de manifestar en nuestras áreas de vida, diferentes áreas de vida,
esta realidad de nuestra orfandad. Quiero mostrarle algunas características, son muchísimas, realmente no voy a tener el tiempo, pero yo quiero decirle algo, más allá de lo que Dios haga en esta noche. Si usted necesita un espacio de consejería sobre este tema, hable con nosotros, porque queremos cubrir esta área. Hay características de aquellos que viven afectados por este espíritu de orfandad. Y yo no estoy diciendo que usted está endemoniado. Mire el que está atrás suyo. Mire el que tiene cara de demonio, córrase de banco. No estoy diciendo que usted está afectado por un demonio, que está poseído, ni influenciado, nada. Son características que entraron en la historia de la humanidad y que están latentes en nosotros, que por gracia, cuando vinimos a Cristo, el Señor perdona nuestros pecados, quita toda maldad, pero estamos en un camino de santidad, en un camino de perfección, y hay cosas que las vamos acomodando de acuerdo a nuestra revelación, ¿no es así? ¿A cuánto nos costaba perdonar y de pronto entendimos lo que es el perdón y fuimos perdonados? Bueno, con esto es lo mismo. Yo no estoy diciendo aquí que todos estamos poseídos por el demonio de orfandad, no, sino simplemente quiero nombrarle algunas. Anoche tomamos unas notas y agregaba algunas cositas más. Empecé a ver que tal vez hay muchas cosas que tal vez tenga que acomodar un poquito en este tiempo de mi vida, porque es algo que está en la sociedad, está instalado este espíritu. Fíjese una de las características del que todavía está luchando con esta orfandad, es que se ofende fácilmente. Tiene una extrema sensibilidad y cree que todo el mundo está en contra de él. No esté pensando en otro. Escuché a mi hijo en un podcast que estamos promocionando, que de eso se trata, que él dice, este no es tiempo para ventanas. Y usted mira por la ventana, sí, Graciela se ofende fácilmente, Graciela tiene 50 bichos de orfandad. No, él dice en el podcast, dice, no, es un tiempo de un espejo, de mirarte. ¿Qué cosas te hacen enojar continuamente? Es una extrema, porque pensamos que todos están en contra mío. Y debido a este espíritu de orfandad, nos sentimos siempre rechazados. Hay como, mis compañeros me rechazan. Me rechazan. De hecho, el rechazo, el bullying, es una refinación diabólica del rechazo. Porque rechaza áreas de tu vida que al otro le molestan. Pero debido a este espíritu de orfandad hay muchos que viven enojándose, andan siempre como pensando que todo el mundo se levantó y conspira la humanidad y el universo en contra de ellos y se siente permanentemente rechazado. Otra de las características es que no pueden someterse a una autoridad espiritual. Siempre tienen un pero. Y yo no estoy hablando de obediencia de vida. Los que caminan conmigo hace muchos años saben que hemos discutido 1000 temas. Y podemos estar de acuerdo en 1000 temas no estar de acuerdo. Pero siempre he notado esta característica de entender lo que Dios está haciendo en esta casa. Pero el que camina en este sentir de orfandad no se puede sujetar a otros, no por rebeldía, no porque sea un rebelde, sino porque desconfía. Nosotros fuimos familia de acogida y tuvimos un joven de... ¿Cuánto le conocieron a Luis? ¿Se acuerdan? Desde los 13, 14 años hasta que se casó y vivió. Cuando él vino a casa le dimos el espacio, le dimos su roperito, sus cosas, todo, porque ya era un chico grande. Pero cada vez que hacía algo más, lo retábamos con Graciela, como a todos nuestros hijos. Si no, pregúntenle a mis hijos cuántas veces los hemos retado y cuántas veces le han ligado. Y lo retábamos a él. Y cuando Graciela o yo íbamos a la habitación porque se metía en la pieza y no sabíamos por qué salía, lo encontrábamos sentado en la cama con el bolso hecho para irse. Porque un reto para él era andate. Y no es que él desconfiaba del amor que poníamos en él. El que tiene este espíritu o este sentir de caminar bajo el gobierno de la orfandad, no se permite ser guiado, orientado, aconsejado. Siempre está con la última revelación. Porque todo es tan oscuro alrededor de él que él no se da
no se permite. Es tremendamente celoso. No es malo ser celoso. Uno cela lo que ama, pero cuando es patológico, cuando es tóxico, cuando soy celoso, cuando estoy influenciando con mis celos a otros, tengo que ver si no estoy bajo. Ahora, yo estoy diciendo esta característica y recuerde a Caín, recuerde al hermano mayor. Se enojaron, estaban celosos. El que camina en estas áreas así, vive todo por competencia. Yo compito con mi hermano, con mi viejo, con mi vieja, compito. ¿Por qué? Porque por la competencia estoy tratando de que me acepten. Y si yo quiero que me acepten, voy a usar cualquier medio para que me acepten. Aún entregando mi cuerpo. Que tenga oídos, oiga. Aún comprando la amistad. Aún coaccionando el amor. El que camina bajo esto siempre se compara. El hermano mayor se comparaba, sí, a este le haces una fiesta, a este le va a hacer pizza para todo el mundo y a mí que yo laburo todos los días con vos. Se compara. Lea después el diálogo entre el padre y el hijo, el hermano mayor. El que camina bajo este sentir de orfandad no reconoce sus problemas. Siempre lo vas a ver mal, pero él te va a decir que está. Siempre lo vas a ver en un área de su vida con rollos, pero él te va a decir, está todo, y te pone carita de selfie. Porque el espíritu de orfandad gobierna el corazón, o un área de su corazón. Las pelean solos y siempre terminan derrotados. Se enojan, atacan, aún sin saber por qué. Viven en una autoestima tan incorrecta, que su vida no son felices, aunque tengan todo en su casa. Aunque papá esté presente, mamá esté presente, los hijos estén ahí, los hermanos, aunque todos los meses pueda salir a comer afuera, pueda salir de vacaciones, viven una constante insatisfacción, porque el espíritu de orfandad es algo muy fuerte. Opera en nuestros corazones. Yo identificaba áreas de mi propia vida y también miré por la ventana e identifiqué áreas en la vida de mis hermanos en la carne, que están trabajando esta lucha. Ahora, cuando vemos la historia de Caín, vemos un Caín que fue por competencia a llevar una ofrenda, o fue por celos a llevar una ofrenda, por la razón que fuera, no fue la motivación correcta. Pero Dios le dio la oportunidad a Caín, le dice, ¿por qué estás así? Y Caín le hubiera dicho, sí, estoy así porque estoy molesto, pero no. Maquinó, pensó, lo invitó al hermano, lo sacó a pasear, vamos a cazar pajaritos y lo terminó matando. El hijo pródigo también vivía bajo una tremenda orfandad, porque no le satisfacía el tener su casa, el tener sus cosas, su hijo, su bien como hijo, un buen pasar, sino que estaba insatisfecho y se fue. Y el hermano mayor ni le hablo. El espíritu de orfandad, mis hermanos, es una maldición que opera a veces en familias enteras y se transmite de generación en generación. No puedo entrar en este tema por amor al tiempo, pero vuelvo a repetir, abrimos un tiempo de consejería sobre este tema. Necesitamos ser libres, entender que de alguna manera algo de este espíritu está atentando mi relación con el Señor y no me permite ver al Padre, o por lo menos no verlo en plenitud. Y esto no se trata de haber tenido un buen papá, una linda familia, es algo que debo reconocer en mí porque es a nivel espiritual. Una de las características más fuertes es la inseguridad. Quien camina bajo esto es una persona muy insegura, es una persona que todo lo va a dudar, aún va a dudar de que alguien le diga te amo, va a dudar, porque vive en una inseguridad. Y los celos, wow, con eso.
Quienes de alguna manera están bajo esta influencia, nunca llegan a alcanzar sus sueños y proyectos. Siempre se quedan a mitad de camino. Porque no es una cuestión de sueños y proyectos, es una cuestión de plenitud dada por Dios en la vida del hombre. El sueño más pequeño que puede ser para uno tener, no sé, una bicicleta, es un gran sueño para Dios. Otros podrán soñar, yo quiero tener un avión propio. También es el mismo nivel del mismo sueño que la bicicleta para Dios. Pero quienes caminan bajo este espíritu de orfandad no pueden lograr sus sueños, porque cuando los alcanzan se sienten insatisfechos. Les sigue faltando algo. La duda está permanentemente al lado de ellos. El que tiene este espíritu, camina bajo esta orfandad, busca la estimulación y satisfacción externa. Fíjese lo que le dijo Dios a Caín: el pecado está a la puerta. Quien camina bajo esta presencia, esta influencia, busca estimulación externa, satisfacción externa, entran en pornografía, entran en adicciones, se hacen adictos al trabajo, se hacen adictos a la familia, se hacen adictos a su casa, a su cama. No quiero decirle que solamente son adictos a drogas ilegales. Tenemos un montón de adicciones que tengo que evaluar por qué la estoy teniendo. Se hace adicto a las personas. Este es mi amigo y a mi amigo nadie lo toca, nadie puede ser amigo de mi amigo. Yo soy el guardaespaldas de mi amigo porque es mi amigo y yo soy el mejor para él y lo estoy matando. Las familias que caminan bajo este espíritu de orfandad maldicen a sus hijos. No los pueden ver felices a sus hijos. Y usted está pensando en esto. Conozco padres que hacen todo lo posible para que su hijo no sea feliz. Pero siempre van a decirle: yo bendigo a mi hijo. La humanidad comenzó la historia bajo una influencia de orfandad. Quien camina bajo este espíritu necesita tener éxito, ser reconocido, busca aceptación. Quien camina bajo este espíritu utiliza a las personas, no las ama, las usa. Quien camina bajo este espíritu rechaza porque fue rechazado. Rechaza porque fue rechazado. Quien camina bajo este espíritu, aunque no lo reconozca, puede llegar a odiar a otros. Y peor, odiarse a sí mismo. Quien camina bajo este espíritu es competitivo, no porque tenga el deseo de superación, porque sino que la única forma que tiene es hacer algo para que alguien lo vea y pueda de alguna manera ganar afecto. Quien camina bajo este espíritu tiene su autoestima destruida. Por citar algunas características, pero quiero volver a esto. Necesitamos ver al Padre, pero para ello necesitamos reconocer que hay áreas de nuestras vidas que necesitan ser trabajadas por Dios para erradicar esto que puede estar operando en mí. Mire, la palabra Padre significa el que nutre, el que protege, el que sostiene, el que provee, el que da guía, el quien determina un destino. Eso significa Padre. ¿Recuerda cuál era la palabra para el hebreo de órfano? ¿De huérfano? Aquel que no tiene sustento, que no tiene protección. El Padre, cuando yo me encuentro, no con el amor de Dios, porque el amor de Dios lo vemos manifiesto en la cruz, el amor del Padre, sino cuando yo me encuentro con ese Dios Padre y lo puedo ver en plenitud, no a través del velo de mis heridas causadas por este espíritu de orfandad, sino comienzo a ver que Él me va a dar una guía, una determinación, un destino en mi vida. Y la raíz más profunda de la palabra Padre es patria. Pero no patria en el sentido que nosotros decimos nuestra patria, la Argentina. No tiene que ver eso. La palabra patria aquí en la raíz de la palabra padre, tiene que ver con el pago chico. El lugar que vos naciste, que perteneces. Es tu barrio,
es tu ciudad donde saliste. Yo tengo mi Pago Chico, ¿no? El lugar donde uno nació, donde tiene sus raíces, donde tiene su origen, la historia de su vida. Y no es en lo grande, sino en lo pequeño, porque implica raíces, implica ascendencia, implica una cultura, vivencia, implica una manera de ser única, pertenencia, destino, herencia. Por eso necesitamos ir al Padre. El amor del Padre lo conocemos, lo hemos vivido. ¿Cuántos son perdonados aquí en esta casa? Hemos vivido su perdón. Experimentamos, somos hijos, salvos por gracia. Nos gozamos en ser hijos. Pero no conocemos a papá. Porque Abba es papito. No es Dios Padre. Abba es papito. Es más profundo, es papito querido. Juan 14 dice, verso 18, no los abandonaré ni los dejaré huérfanos. Es Jesús. Vendré a ustedes. Y está hablando del Espíritu sobre nosotros. Romanos 8:13 dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron un espíritu que cuando Él los adoptó como sus propios hijos, ahora los llamamos Abba, Padre. Necesitamos entender que debemos ir a Dios con nuestra vida en esos aspectos que te necesitan todavía, que el Padre nos quite la venda de los ojos y podamos verlo en plenitud. Cuando entendemos esto, que solo se puede entender por revelación, mi vida, nuestras vidas van a revolucionarse cuando veamos al Padre. Cuando veamos esa figura de aquel que nos protege, nos guarda, nos provee, nos sostiene, que nos cubre, que nos da sentido, dirección, que no tengo que hacer nada para ganar el favor de nadie, ni tengo que hacer nada para que alguien me ame, que no tengo que competir con nadie, que no tengo que entregar mis valores, que no tengo por qué herirme a mí mismo, que no tengo por qué. Ahora, muchos de nosotros no hemos tenido un buen padre, otros sí hemos tenido un buen padre, pero no se trata específicamente de eso. Es más profundo el tema. Es el tema de reconocer que este espíritu de orfandad, de alguna manera, está influenciando en mi vida. Y no me permite vivir la abundancia que Dios tiene preparada para mí. Puedes cerrar tus ojos. Puedes inclinar tu rostro. Necesitamos darnos cuenta cuánto influye en nosotros este espíritu de orfandad e ir al altar para que el Espíritu Santo abra mis ojos, quite las vendas, sane mi corazón, ponga aceite en mis heridas y lo vea al Padre. Lo vea al Padre. Lo vea al Padre. Vos y yo tenemos muchos ajustes que hacer en este tiempo porque avanzamos. Es una dinámica de ajustes. No voy a poder avanzar con cosas que no me dejen avanzar. No voy a poder crecer con cosas que me impiden crecer. Mira tu vida frente al espejo de esta palabra. Tal vez estás luchando con tu inseguridad, tal vez estás luchando con el rechazo, tal vez estás dándote cuenta de que estás haciendo cosas que no tenés que hacer simplemente para agradar a otros. Que estás sintiéndote cada vez menos, entras a un lugar y te sentís como, ¿qué hago yo aquí? O te sentís, todos me están mirando, o te sentís absolutamente solo, o estás en tu hogar con tu papá, tu familia, tus hijos, tus nietos,
pero te invade un sentimiento de no poder disfrutar lo que tenés. ¿Y qué te digo si estás enojado porque a otro le va mejor? ¿Qué te digo si tu rostro está cambiando porque tu corazón está infectado? Le he pedido al Espíritu Santo que en esta mañana Él trabaje en corazones. Que Él pueda ir a lo profundo de nuestro corazón. Y que pueda traernos una revelación de la persona de Abba. Abba, papito, papá querido. El primer espíritu que entró a la historia de la humanidad y sigue operando es el espíritu de orfandad. En mi vida no opera porque yo ya la tengo reclara, si yo... Es a Juancito, a Perengano, a Mengano al que le falta. Cuidado. Ese también es un síntoma de orfandad. Cuando el otro tiene la culpa y yo no tengo nada que ver. El espíritu de orfandad. Caín cuando le pregunta a Dios, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué sé yo? No sé, él es grandecito, que se arregle solo. Proyectó la culpa en el que había asesinado. Ponete de pie, iglesia, por favor. Ponete de pie. Inclina tu rostro, está allí en una actitud de oración. Y decile al Espíritu Santo que muestre en tu corazón si hay algún resabio